Muy bien, ahora en este nuevo video vamos a construir el analizador semántico. En el analizador semántico vamos a tener unas clases y dos funciones en cada clase. Tres funciones. La primera es el constructor, la segunda es la función de imprimir y la tercera es la función de traducir. Ya habíamos hecho la primera versión en donde estaba el analizador sintáctico, la segunda versión en donde encontrábamos el analizador sintáctico y el léxico. Perdón, en la primera estaba el léxico. En la tercera versión está el analizador sintáctico y el sintáctico y el léxico, pero ahora vamos a crear un nuevo analizador. Este lo vamos a nombrar como analizador. Vamos a nombrar como analizador semántico. Y lo vamos a guardar en la versión 3 que estamos construyendo. Para construir nuestro analizador semántico, el cual construye nuestro árbol de análisis, nuestro árbol visualmente, primero tenemos que ir a una página llamada GraphViz, la cual nos enseña un lenguaje de descripción, en el cual nosotros podemos crear nodos para poder construir un árbol. De esta manera, más o menos. Si nosotros nos vamos a GraphViz Online, es una página en donde nosotros podemos copiar y pegar un código que nos permite generar un gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí generamos un árbol. Welcome es el padre de to y to es el padre de web y GraphViz. ¿Cómo lo generamos? Pues para poder declarar este árbol tenemos que meter todo lo que vamos a tener dentro de dgraphg entre llaves y todo lo que haya adentro va a ir de esta manera. Welcome va a ir a to va a ir a web. No solo podemos crear este árbol de esta manera, existen varios ejemplos en los cuales nosotros podemos crear nuestro árbol de distintas formas, por ejemplo dándoles etiquetas. Ahora, miremos qué es lo que tenemos que hacer inicialmente. Bueno, vamos a decir inicialmente en nuestro analizador semántico, como nosotros tenemos que generar un código, el código que vamos a copiar y luego vamos a pegar aquí en GraphViz Online. Entonces nosotros vamos a tener un código guardado en un archivo. Para guardar un código en un archivo, primero tenemos que tener algo escrito. Esa cosa escrita la vamos a tener en una variable global llamada txt, que la vamos a inicializar con vacío, no va a tener nada. Pues vamos a ir concatenándole cadenas de caracteres. ¿Qué cadenas de caracteres? Pues las cadenas de caracteres que nos permitan hacer esto. Bueno, ahora vamos a tener la variable texto, vamos a tener una variable también global llamada contador, pero esta variable contador la vamos a utilizar dentro de una función que va a llamarse incrementar contador, que ya se imaginarán lo que hace. ¿Para qué tenemos esa función incrementar contador? Pues cada uno de nuestros nodos, es decir, esto, va a tener una etiqueta. Por decir algo, este es el nodo y el nombre del nodo es A0, pero va a tener una etiqueta. La etiqueta va a ser, por ejemplo, 1, va a ser el identificador de ese nodo, 1. Y este segundo nodo, el que viene acá abajo, A1, va a tener otra etiqueta, un identificador que va a ser 2. Entonces, esta es la flechita, esta flechita de acá. Entonces, vamos a decir que 1 va hacia 2. Y así vamos a poder concatenar esta con esta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Incrementar contador va a llamar a la variable global cont, que está definida fuera de la función. Cada que se llame la función, vamos a incrementar la variable contador en 1. Y vamos a devolver nuestro valor, pero esta vez no como un número, sino como un carácter. Estamos operando con él como si fuera un número, pero estamos devolviendo esta variable como un carácter para poderlo concatenar luego con nuestra variable de texto. Bueno, espero que por ahora vayamos entendiendo. Lo que sigue es crear una clase
una clase de la cual todos van a heredar, digamos que se llame la clase nodo. La clase nodo no va a contener nada, pero tenemos que heredar de esa clase. Así está dentro de las especificaciones del DAVEAS. Entonces, lo primero que vamos a hacer será crear todas nuestras clases dependiendo de las clases que tengamos en el analizador sintáctico. Es decir, vamos a tener una clase para cada uno, para program, para block, para const declaration. Todas estas funciones las hemos definido en el video anterior de cómo crear un analizador sintáctico en Python. Ahora lo que voy a hacer será copiar todas estas funciones, las que necesite, es decir, desde empty, desde la última que sería empty, ¿no?, hasta la primera que sería program. Copio todas estas funciones y bueno, Sublime Text tiene algo muy especial, es que podemos presionar, en el caso de mío que estoy usando Mac, sería Command D para poder seleccionar, por ejemplo, una palabra, y si vuelvo a apretar Command D se selecciona la misma palabra que está declarada posteriormente. Entonces puedo seleccionar todas las palabras apretando una y otra vez Command D. En Windows creo que es Control D o Alt D, y en Linux igual. Entonces seguimos cogiendo todas las palabras. Listo. Ahora, esto lo que nos permite es editarlas todas las líneas al mismo tiempo. Entonces voy a borrar esto y voy a decir que todas esas funciones ahora son clases. Y lo siguiente que vamos a hacer sería lo mismo, pero esta vez vamos a seleccionar esto. Y una vez seleccionado, vamos a cambiarlo para que todas esas clases hereden de la clase nodo. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es coger todo lo que haya dentro de cada una de estas clases y lo vamos a comentar porque no lo necesitamos. En este caso vamos a borrar cada una de las líneas que haya dentro porque lo que vamos a tener ahí es diferente a lo que teníamos en el analizador sintáctico y posteriormente lo vamos a explicar. Comencemos. Listo, ahora todas nuestras clases que hereden de nodo van a contener dos funciones totalmente idénticas, o similares más bien. Así que vamos a seleccionar todas las clases que hereden de nodo, seleccionando solo la palabra nodo, paréntesis derecho, dos puntos. Todas van a contener las mismas funciones, excepto la última que es empty, así que luego editamos eso. Lo que vamos a hacer es editar todas las líneas al mismo tiempo. Presionamos Enter y definimos las dos funciones que todas van a tener, que sería la del constructor, que se declara de la siguiente manera: init self, porque es una clase, es decir que en ese momento, aunque vean un parámetro llamado self, ahí no recibe ningún parámetro. Y name, que sería el parámetro que todos van a recibir. Unas u otras clases van a recibir lo que se llaman hijos. Unas van a recibir más hijos que otros, pero eso lo vamos a declarar individualmente luego de que hagamos esto. Listo. Por ahora vamos a decir que esas funciones no van a hacer nada. Bueno, sí, todas van a definir una variable self.name igual a name, el parámetro que recibe, que sería el nombre del nodo, y vamos a tener en todas también una función llamada traducir. Traducir lo que va a contener pues sería self, de nuevo, y va a tener un llamado global a la variable texto. También vamos a decir que en traducir, en todas las funciones de traducir, también va a contener el incremento de una función, y ese valor que nos devuelve como texto, acuérdense que incrementar contador va a incrementar una variable, nos va a devolver el valor de esa variable convertida
en texto, es decir que 1, pero 1 en carácter, no 1 en entero. Entonces vamos a decir, identificador va a ser igual a incrementar contador y listo. Entonces eso es lo que van a tener todos. Lo último que van a tener todos sería un retorno. Ese retorno también va a estar en la función de traducir. Return ID. Vamos a devolver el identificador con el objetivo de saber qué etiqueta o qué identificador tiene cada una de estos no terminales, porque const declaration es un no terminal. ¿Se acuerdan? Vamos a pasar a explicar rápidamente un repaso. Acuérdense que todos los que están en rojo son no terminales. ¿Por qué son no terminales? Porque no terminan, porque generan algo más. Por ejemplo, este no terminal genera un no terminal. Este no terminal genera 4 no terminales. Este no terminal genera un terminal, en este caso es un token, y un no terminal. Y un terminal. Entonces, todos los no terminales van a contener esto. Bueno, ahora vamos a guardar y vamos a seguir creando la primera función de todas, que sería la función de program. Nuestra función de program, vamos a ver, program tiene un hijo. El hijo es bloque, pero lo vamos a ver más de cerca en el analizador sintáctico. Habíamos definido en el analizador sintáctico que program generaba un bloque. Bloque en este caso es un hijo. Así que lo que vamos a hacer en todas las funciones va a ser esto, decir que P0, es decir program, va a ser igual a la clase program que creamos en el analizador semántico, a la cual le enviamos al constructor de program, que sería este init, la variable, dos variables, perdón. La primera variable sería el hijo 1. ¿Quién es el hijo 1? El hijo 1 sería block, esta de acá. Es decir que esto es 0, 1, como una lista. Y P1 sería bloque. Así que son 1 va a ser P1. Vamos a enviar al constructor a P1 y el constructor lo va a almacenar en son1. La variable name va a almacenar lo que le enviamos dentro de esta cadena de texto. En este caso le estoy enviando el nombre del nodo, es decir, program. Así que eso es lo que va a almacenar en name. Y lo siguiente que vamos a hacer en la clase program sería, ya guardamos la variable name dentro de la clase. Ahora vamos a guardar la variable son1 o hijo 1 dentro del program, dentro de la clase program. Self.name igual a son1. Y listo. Nos faltó algo dentro de todas las clases, así que lo vamos a hacer. Nos faltó la función de imprimir. Así que vamos a coger todo esto, seleccionando def traducir, hacer desde el principio. Presionamos la tecla de la flecha izquierda, ahora la tecla de arriba, tabulación, enter, flecha izquierda, y vamos a decir definir imprimir. En este caso, esta función de imprimir lo que nos va a servir es para imprimir todo lo que genera, así como lo imprimíamos en el sintáctico, pero esta vez lo vamos a imprimir desde el semántico en posorden. Es decir, ¿qué significa en posorden? Vamos a tener un árbol como el gráfico que habíamos tenido ahorita, pero en este caso, bueno, vamos a mostrar como en este árbol. En este caso vamos a imprimir primero los hijos, es decir, estos nodos, y luego los padres. Es decir, primero se imprime a 3, luego a 2, luego a 1, luego a 0, luego de 3, luego de 2, luego de 1, luego de 0, y luego el nombre del padre. Así se imprime en postorden. Así que lo vamos a imprimir en postorden. Entonces, ya que todos tienen la clase imprimir, vamos a imprimir primero lo que sería, vamos a llamar self. ¿Por qué ponemos self? Porque estamos dentro de una función que está dentro de una clase. Así que cuando escribimos self, estamos llamando a la variable que está definida dentro del constructor. Entonces vamos a decir self. Como vamos a imprimir primero los hijos, vamos a decir son1. Bueno, como no todas las clases van a imprimir algo, mejor lo borramos y seleccionamos la primera
clase imprimir. Vamos a hacerlo uno por uno. Ser.son1.imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir, vamos a imprimirlo a sí mismo. Es decir, son1, ¿quién es? Son1 es bloque. Entonces, como son1 es bloque, él va y hace el análisis sintáctico y mira lo que genera bloque, o quién genera bloque. Entonces, bloque lo genera la función block, que nos dice que tiene una regla, que es bloque, que genera estos 4 no terminales. Entonces, dentro de este bloque, vamos a decir p0 igual a block. Entonces, cuando él está haciendo bueno, y aquí ponemos los hijos. Cuando él está haciendo nuestro análisis sintáctico, él va a decir, bueno, después de program genera block, entonces me voy a block, y en block está la clase node, la clase block que hereda de node. Entonces, cuando se mete por program, él va y mira quiénes son uno. Como son unos bloques, va y revisa el análisis sintáctico y luego se viene a la clase imprimir de bloque. Lo mismo cuando llamamos a la clase traducir desde la función traducir de cada uno de ellos. Entonces, tenemos a son1.imprimir. Pero algo que se me olvidaba es que vamos a tener una indentación en esos hijos. ¿Cómo que una indentación? Sí, para estructurar nuestro código de una manera más conveniente. Por ejemplo, digamos que tenemos una prueba con un código que sería este. Como ven, hay una indentación acá, ¿cierto? Hay una indentación después de haber declarado const. Hay otra indentación acá. Entonces, ¿qué analizamos de esto? Que const es el padre de estas dos líneas que siguen. Entonces, como estas dos líneas que siguen son hijos, estas dos líneas hijos van a tener indentación. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir que tenemos un espacio en blanco, el espacio en blanco del hijo, más la indentación del padre, pues el padre también puede ser un hijo de otro. Miremos a ver si por acá vemos algo parecido. Sí, acá. Beijing es el padre de estas 4 líneas que siguen, pero while es el padre de estas 3 líneas. Entonces, ¿qué vemos? Que este hijo tiene la indentación de sí mismo más la indentación que tenga el padre. Y este padre, que es un hijo de Beijing, tiene la indentación de sí misma más la indentación que tenga Beijing. Como Beijing no tiene indentación, entonces solo va a tener la indentación de sí mismo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, si a la función imprimir le enviamos un parámetro, en este caso una cadena de texto, entonces todas las funciones imprimir van a tener que tener lo mismo. Vamos a seleccionar todas las funciones imprimir y le vamos a meter adentro el parámetro que necesita. En este caso va a ser ident, de indentación. Pero, ¿cómo hacemos para que el semántico ejecute la función de imprimir y la función de traducir? En este caso, la función de imprimir y traducir aún no están completas. Vamos a pasar a completar la función de imprimir inicialmente y luego vamos a decir cómo llamamos a la función imprimir desde el analizador sintáctico. Luego vamos a pasar a completar la función de traducir. Entonces, para completar la función de imprimir, recuerden que habíamos dicho que primero imprimíamos los hijos y ahora vamos a imprimir a los padres. Entonces vamos a decir print. ¿Qué vamos a imprimir? Una indentación más. ¿Qué indentación? Pues esta que le llega acá, este parámetro, más la palabra nodo, porque es un nodo, espacio, para que sea bonito, más self.name. Entonces, ¿qué estamos imprimiendo? Estamos imprimiendo que es un nodo y que ese nodo es el nombre del nodo, o sea, nodo, program. En este caso, recuerden que en la variable name estamos recibiendo un parámetro definido en el analizador sintáctico que es program. Enviamos program, entonces aquí coge a name, lo guarda y aquí vamos a decir nodo es igual a self.name, que en este caso específico es program. Entonces, de esta manera imprimimos primero los hijos y luego los padres. Primero imprimimos los nombres de los hijos, luego imprimimos los nombres de los padres. ¿Cómo hacemos para que este se imprima de último? Fácil. Cuando el analizador se ejecuta, él llega y mira la función imprimir. La función imprimir dice son1.imprimir. En este caso son1 es bloque. Entonces bloque y se va a bloque. Como es bloque, se va a la función imprimir de bloque. Dentro de la función imprimir de bloque también va a contener varios hijos. En este caso serían 4 hijos. Cada uno de estos hijos a su vez van a tener una función imprimir. Y así se van yendo dentro de cada uno de los hijos que necesite, dependiendo de la prueba,
y primero imprime todos los hijos, y una vez impresos todos esos hijos se va a devolver y va a imprimir posteriormente los print que están acá. O sea, primero se mete por acá y hace todo lo que tenga que hacer adentro de eso, o sea, yéndose a todos los imprimir, imprimir, imprimir. Luego de que haya impreso todo eso, se va a ir ejecutando como un dominó todos estos prints que no se habían impreso, que no se habían ejecutado, porque estaba ejecutando esta línea que la llevaba a otras líneas y no esta línea. Y listo. Pues en este caso, en la clase program, nuestra función imprimir quedaría así de corta, pues solo tenemos un hijo. Hay funciones en donde tenemos hasta 4 o 5 hijos. ¿Cómo llamamos a la función imprimir? Nuestra función imprimir la vamos a llamar en el analizador sintáctico de la siguiente manera. Ya teníamos escrito esto anteriormente, así que vamos a copiar acá lo que sería, perdón, vamos a abrir un nuevo documento. Estamos modificando el sintáctico y el léxico de la versión 2 que estábamos editando en el video anterior. Así que en este caso, bueno, lo tenemos acá. Y también yo edito esto en un momentico. Volvamos a copiar algunas cosas que estábamos editando. Bueno, esto lo editamos ahorita. Primero pasemos a explicar cómo llamar a la función imprimir desde el analizador sintáctico. De esta misma forma en que vamos a llamar a la función imprimir, vamos a llamar a la función de traducir más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí tenemos el resultado de generar el parse del código fuente. Así que ese resultado es el que vamos a coger y vamos a, como desde ahí generamos el parse, entonces vamos a llamar a la función imprimir del analizador semántico. Recuerden que la función imprimir tenía un parámetro que era la indentación. En este caso nuestra indentación va a consistir de un espacio en blanco. Y ahora vamos a dejar comentado nuestra función de imprimir, pues todavía no tenemos completas todas las funciones imprimir. Si tenemos funciones imprimir incompletas no nos va a generar nada, incluso nos puede llegar a sacar error. Lo otro que vamos a tener luego de que terminemos la función imprimir va a ser nuestra función, va a ser la impresión en consola acá de nuestra función traducir. Pues vamos a traducir todo lo que generemos a código en GraphViz para que pueda ser visualizado, para que pueda ser generado en texto y luego copiado y luego visualizado dentro de esta caja de esta página. Que vamos a, para poder guardar todo el código que genera nuestra función traducir, vamos a generar una nueva variable llamada GraphFile, que sería nuestro archivo que vamos a generar. Entonces, cuando ejecutemos el analizador sintáctico, vamos a crear un nuevo archivo dentro de nuestra carpeta llamado GraphViz, pongámosle GraphViz tree, árbol de GraphViz. En este caso es .vz y le vamos a dar permisos de escritura. Si no existe, lo crea, y si ya existe, lo sobrescribe. Luego llamamos a la misma y vamos a escribir adentro de ese archivo que acabamos de abrir el resultado de haber llamado a traducir, y vamos a cerrar el archivo. Vamos a decir graphfile.close y listo. Entonces vamos a comentar estas líneas, pues todavía no lo tenemos completo. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al analizador semántico y terminarlo, para que podamos ver cómo funciona a fondo estas líneas que acabamos de copiar, que algunos pueden no entender en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno de los no terminales, es decir, program, block, const declaration, van a tener la misma estructura. Van a contener hijos
Esos hijos los vamos a declarar dentro del constructor. Esos hijos se van a imprimir, luego van a imprimir los padres de esos hijos dentro de la función imprimir, y nuestra variable traducir va a contener lo suyo. Así que primero que todo vamos a generar nuestra función de traducir para nuestro analizador semántico en nuestra clase program, que es la clase principal. La clase program se crea porque cada una de estas pruebas es un program. Program 1, program 2, ¿cierto? Este es un program. Como esto es un program, todo lo que hay dentro es un bloque. ¿Qué significa eso? Que nuestra prueba sería program y todo el código que tenemos adentro sería block. Entonces, vamos al analizador semántico y creamos nuestra clase traducir con esos dos conceptos. Lo primero que tenemos que hacer es declarar la variable txt, luego incrementar la variable id. Entonces, en este caso, id quedaría en 1, ¿cierto? Y vamos a llamar a son1, ¿cierto? Vamos a declarar en este momento una nueva variable llamada son1. No es la misma que está anteriormente, es una nueva, porque no estamos diciendo self.son1. Si dijéramos self.son1 sería la misma. Entonces, son1 va a contener lo siguiente: self.son1. En este caso, ahora sí llamamos a la función anterior, self.son1.traducir. Es decir, que vamos a meternos adentro de la función traducir de son1, que en este momento son1 es bloque, ¿cierto? Ahora vamos a decir la variable global que declaramos que era txt, ¿se acuerdan? A esa variable le vamos a concatenar todo. En este caso le vamos a concatenar el identificador para saber la etiqueta del nodo. Acuérdense lo que habíamos dicho, que cada uno de estos nodos va a tener un identificador para saber de dónde hacia dónde va a ir. Por ejemplo, del identificador 1 al identificador 2. Entonces, primero es el identificador, luego vamos a contener todo. Pues, en código GraphBits sería label, que es igual self.name más self.name, pues sería el nombre del nodo en este caso, más esto, más un salto. Vamos a escribir un salto de línea y un carácter de tabulación. Y listo. Entonces, luego vamos a concatenarle a txt más cosas. En este caso sería el ID. ¿El ID de quién? Pues el mismo ID que estamos usando para todos. En este caso el 1, ¿cierto? Entonces va a ser el ID 1 va a ir, esto significa esa flecha, va a ir hacia el ID que contenga el hijo. Es decir, por ejemplo, ID 1 va a ir a ID 2. Pero si ese hijo no es 1, pero no es 2, sino ID 3, entonces va a ir a ID 3. Y así va a generar un nodo. Generar un nodo que va a ir desde el ID 1 hasta el ID 2. Si dijéramos de ID 1 hasta ID 3, entonces sería ID 1 hasta ID 2 y luego ID 1 hasta ID 3, otro nodo nuevo acá. Más lo mismo. Listo. Ahora, como esta es nuestra clase program, recuerden que nuestra clase program no hace parte del código, es el programa en sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En esta clase, la clase más especial, pues aquí vamos a retornar finalmente, retornamos finalmente todo, absolutamente todo el código traducido que esté dentro de la variable txt. Entonces vamos a decir, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo el lenguaje de GraphBits, teníamos esto? Miremos nuevamente, tenemos dgraph, y, y todo lo que estaba dentro de las llaves era el código traducido. Este código traducido va a ser nuestra variable txt a la cual le concatenamos código, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces dgraph g llaves
Imprimimos esto. Y le vamos a concatenar, es decir, escribimos un salto de línea y un tabulador, como podemos ver en la página. Pues tenemos un salto de línea, en este caso 2, y aquí un tabulador, ¿cierto? Para poder escribir todo el resto del código. Entonces aquí vamos a escribir la variable txt que contiene ya todo el código, más pues lo que tenemos que poner sería el cierre de todo nuestro código, y esto lo va a retornar en nuestro analizador sintáctico, y o lo va a imprimir o lo va a guardar en un archivo. Y listo. Esta sería nuestra función traducir para program. Para el program solo va a tener esto. Para los demás va a contener no el retorno de esto, sino el retorno de ID. Pero de resto la estructura va a ser la misma. Si tenemos un hijo, pues ponemos solo esta línea. Si tenemos dos hijos, por ejemplo, ponemos entonces acá dos líneas. Son dos. Entonces, ¿qué va a decir? Que el ID1 del padre, ¿cierto? Va a ir al ID2, y el ID1 también va a ir a ID3, por ejemplo. En este caso solo tenemos un hijo. Entonces eso es lo que vamos a hacer con todos. Para todos los imprimir, pues vamos a poner imprimir, y para todos los traducir, pues vamos a poner todo esto. Pues estas líneas de traducir y de imprimir van a ir solo. Bueno, miremos otra cosa, que aquí solo tenemos un hijo, entonces solo llamamos una vez a la función imprimir. Si tenemos dos hijos, pues llamamos dos veces a la función imprimir. Y aquí lo mismo con traducir. Aquí la llamamos una vez, y si hay dos hijos, pues llamamos dos veces, y hay tres hijos, llamamos tres veces, y así sucesivamente. ¿Quiénes van a contener la función imprimir y traducir? Todos los no terminales que generen no terminales hijos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que program es un no terminal que contiene no terminal hijo. Entonces program va a tener una función imprimir para el hijo 1, una función traducir para el hijo 1. Bloque también va a contener una función imprimir para el hijo 1, 2, 3 y 4, y una función traducir para el hijo 1, para el hijo 2, para el 3 y para el 4. ¿En dónde no vamos a tener ese tipo de impresiones? Pues por ejemplo en los valores que sean finales. Por ejemplo en relation. ¿Quién es relation? Pues relation contiene tokens. Los tokens son terminales, es decir, que ahí terminan. Como ven, están en negro, lo que quiere decir que no generan nada. Entonces no van a contener ni la función imprimir ni la función traducir. Lo que van a contener es un print o una concatenación en txt para ponerlo dentro del código y así generar el último nodo de ese árbol. Es decir, que ese tipo de terminales, como igual, diferente, menor, mayor, y etcétera, o también pueden ser identificadores o números, por ejemplo, operadores binarios como más y menos, por y división, identificadores o números, que serían tokens, que serían también terminales, van a ir a lo último de cada rama del árbol. Es decir, por ejemplo, la última rama sería end, pero en caso de que no existiera, entonces sería A3 y B3. Digamos que A3 podría ser un identificador, B3 podría ser un número. Y si tenemos, por ejemplo, un C3, entonces ese podría ser un operador. Y ya está. Así que eso es lo que vamos a hacer en todas estas clases. Y más adelante volvemos. Bueno, hemos terminado de escribir el código. Ahora vamos a proceder a explicar todo el código. Lo primero que hicimos fue escribir una clase por cada una de estas funciones que hay en el analizador sintáctico. Es decir, que hay una para program, una clase para block y una clase para const declaration. Estas solo son las funciones de esas clases. Estas funciones están declaradas en el sintáctico. Las clases están declaradas en el analizador semántico. Entonces vamos a verlas una por una, de manera general, como las hemos publicado todas. Ya hemos dicho cómo era que nodo, para qué era que servía nodo. Hemos dicho para qué era que servían estas líneas. Ahora la clase null. Como podríamos observar aquí en nuestra gramática del lenguaje, tenemos varios no terminales que producen producciones vacías o epsilon. Cada una de esas producciones vacías
son otras producciones, es decir, const declaration hace una producción que sería esto y otra producción que sería esto, es decir, que podría ser una de las dos, o también podría ser las dos dentro de un programa. Lo que quiere decir es que si nos vamos al analizador sintáctico y nos vamos a const declaration, vamos a ver a const declaration definida acá, y esta regla completa, solo esta parte de acá, está definida acá. La otra parte de esa regla, que sería empty, epsilon o vacío, está definida en otra nueva función, pero en sí la que los produce siempre es el mismo no terminal llamado const declaration. Claro que para este creamos la clase de const declaration, pues este const declaration de acá produce algo, pero como este const declaration no produce nada, entonces ya nos llamamos a una clase una clase definida en la cual vamos a enviar parámetros, sino que vamos a llamar a la clase nulo. Y así para todas aquellas funciones, para todas aquellas reglas que produzcan también vacío, vamos a llamar a la clase nulo. Es decir, que vamos a llamar a la clase nulo para const declaration, digámoslo así, const declaration 2, ¿cierto? O const declaration empty, para var declaration, en var declaration empty, para proc declaration en proc declaration empty, y para statement en statement empty. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en statement tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 statement. 6 porque son 6 producciones. Y la sexta producción es una producción vacía. En la sexta producción tendríamos el statement empty. En ese statement empty también llamamos a la clase nulo. ¿Qué hace la clase nulo? Bueno, la clase nulo lo que hace es tipar, es decir, que es de tipo vacío y nos va a imprimir con una indentación que es un nodo nulo, porque ahí termina, porque no hay nada. Y al momento de traducirlo, lo vamos a traducir como nodo nulo. Creamos el label, le añadimos una etiqueta a ese label, y a ese label le vamos a añadir el texto de nodo nulo. Es decir, que por ejemplo, cuando lo vayamos a ejecutar, ejecutemos una prueba, digamos la 4. Cuando ejecutamos la prueba 4, y esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, él nos genera un archivo. Vamos a ver más adelante cómo generas un archivo. El identificador es este número que aparece a la izquierda. Lo que está a la derecha es label igual a nodo nulo. Así que vamos a copiarlo todo y vamos a ver cómo es que esto funciona. Nos vamos a esta página, webgraphviz.com, y copiamos todo ese código acá y le damos generar gráfico, y él nos genera nuestro gráfico. Nuestro gráfico tenemos que esta bola que hay acá dice nodo nulo. ¿Qué es esta bola? Esta bola es un label, y la etiqueta que está acá es la etiqueta, es este número, el número de la etiqueta, que es el 3. Entonces el número de la etiqueta es el 3. El label se llama nodo nulo y sería este que hay acá. Estos otros óvalos que están por acá también tienen otras etiquetas. Cada uno tiene su propia etiqueta. Por ejemplo, block tenga la etiqueta 1 y nodo nulo tenga la etiqueta 3. Entonces hay un identificador que va desde el nodo 1 hasta el nodo 3. Y eso es todo. Ahora vamos a pasar a explicar la función imprimir. Como vemos en el analizador sintáctico, tenemos una función imprimir y una función traducir. Pues ya vimos el funcionamiento de la función traducir, pero vamos a ver la función imprimir. Lo que va a hacer nuestra función imprimir, creo que ya lo habíamos explicado, es imprimirme el código por consola de manera identada y como debe ser. Es decir, nos va a generar el árbol, pero de manera identada, por ejemplo, de la prueba 1. Entonces, imprimir recibe un parámetro, que sería la indentación. Y al momento de imprimirlo, imprime la indentación más el nombre del nodo. Esto para la clase nulo. Hay otros como la clase program que tienen hijos. En este caso program tiene un hijo y tiene una indentación. Cuando le vamos a, como el hijo 1 de program sería block, recuerden, sería block, y block también tiene más hijos, entonces le vamos a llamar al método de imprimir de ese hijo 1, es decir, al método de imprimir de block, y se va directamente a block. Pero una vez yéndose a imprimir todo eso, viene y por último se imprime acá. Cuando se imprime acá, imprime con la indentación que tiene en este momento, más el nodo, más el nombre del nodo. Es decir, vamos a ver cómo podríamos ejecutarlo. Nos vamos al analizador sintáctico y vamos a descomentar esta línea que creé previamente, results.imprimir.
y vamos a comentar esta que estábamos ejecutando. Result.imprimir va a llamar a todos los métodos imprimir. Bueno, en realidad va a llamar al primer método imprimir, que sería el método imprimir de program. Cuando llama al método imprimir de program, program siempre tiene un hijo, que sería bloque. Vamos a ver el gráfico. Program tiene un hijo, que sería bloque. Bloque también tiene un método imprimir, pero bloque tiene 4 hijos, así que llama al método imprimir de esos 4 hijos. Entonces llama al método imprimir de todos y cada uno de estos hijos, y el único hijo que tiene más hijos es el último, statement 3, que tiene este hijo. Entonces llama al método imprimir de su propio hijo, y así sucesivamente va llamando el método de imprimir de cada uno de sus hijos. Statement list 2 va a llamar al método de imprimir de statement list 1, statement list 1 va a llamar al método de imprimir de identificación, el de update y el de expression. El método de expression va a llamar al método de imprimir de term 1, factor 2 y 36. Después de haber llamado todos esos métodos de imprimir, por último se van imprimiendo de abajo hacia arriba los nombres de los nodos padre, es decir, esta línea de código, el print, ident, nodo y el nombre del nodo. Entonces, por ejemplo, vayámonos a block. Block, recordemos que tiene 4 hijos, entonces declaramos los 4 hijos en el constructor, y al momento de imprimirlos, en este caso, ocurre algo muy especial. Lo que ocurre en este caso es que tenemos que saber el tipo de dato del hijo. ¿Por qué? Porque a veces el hijo es una tupla y a veces el hijo es una instancia. Cuando el hijo es una tupla de datos, quiere decir que es una lista. Es decir, por ejemplo, el hijo 1. Vayámonos al hijo 1 del bloque. El hijo 1 debería ser const declaration. Cuando el hijo 1, que es const declaration, es una tupla, esa tupla contiene 2 elementos. El elemento, bueno, contiene en realidad 3 elementos. El elemento padre o P0, el elemento const o P1 y el elemento const assignment list, P2, perdón. Y el punto y coma, que sería el P3, 0, 1, 2, 3. Serían 4 elementos. Pero cuando el método, pero cuando el hijo 1 del bloque es una instancia, solo tiene un llamado a lo que sería esto, empty, una producción vacía. Y cuando es una instancia hace una cosa y cuando es una tupla hace otra. Así que para cuando es una tupla, ¿cómo hacemos para llamar al método? ¿Cómo hacemos para llamar al método imprimir de const declaration? Para cuando const declaration, es decir, el hijo 1 del bloque es una tupla, pues llamamos al elemento 0 de esa tupla. Porque recordemos que esta tupla tiene 4 elementos. Así que el elemento 0 de esa tupla sería const declaration, es decir, que estaríamos llamando al método de imprimir del elemento 0 de esa tupla, es decir, al método de imprimir de const declaration. Si llamáramos al elemento 3 de esa tupla, llamaríamos al método de imprimir de const assignment list, pero en este caso necesitamos al método de imprimir de const declaration. Así que eso es lo que hacemos acá. Decimos que decimos acá, cogemos el tipo del hijo 1 y decimos que si ese tipo es igual a una tupla, es decir, que si es de tipo tupla, o sea, si estos dos tipos son iguales, si es de tipo tupla, entonces entra en este if y vamos a ingresar al elemento 0 de esa tupla, y al elemento 0 vamos a ingresar al método de imprimir de ese elemento 0, si es que lo tiene. En este caso sabemos que lo tiene. Y ya recordemos que el método de imprimir tiene un parámetro, entonces le enviamos ese parámetro que sería la indentación. ¿Cuál indentación? Pues estas comillas con un espacio adentro significa la indentación del hijo, y esta ident sería la indentación del padre. Ahora, cuando es una instancia se va por el else y simplemente llama al método de imprimir. Pues si es una instancia es un solo elemento y no una tupla, sino un solo elemento, que en este caso sería vacío, y pues llamamos al método de imprimir e imprimiría nodo nulo y le enviaríamos pues el parámetro. Y así para todos los demás. Para todos los demás que produzcan vacío, porque no todos los no terminales también pueden producir vacío. En este caso, el hijo 2, sería bar declaration. Y bar declaration en su caso también puede ser o una tupla de 1, 2, 3 elementos, 4 elementos, o una instancia de un solo elemento, que sería empty. Así que también tendríamos que hacer un if por si es una tupla, un else por si es una instancia, y así para el hijo 3 y para el hijo 4 también. En este caso hay que evitarlo, puesto que acá dice son 3 y son 4. Son significa hijo. Listo, lo guardamos. Entonces, ¿qué es lo que me va a imprimir? Por ejemplo, prueba 1. Prueba 1
es un program, es decir, esto, prueba 1 es un program. Prueba 1 contiene un bloque de código. El bloque de código es todo esto que seleccioné, lo que está seleccionado en gris. Ahora, todo ese bloque de código puede contener varios elementos. Entre esos elementos puede contener una declaración de constante, una declaración de variable, una declaración de procedimiento o un statement. Como no contiene ninguno de los tres primeros, contiene solo el último, el statement. Y ese statement es este que aparece acá, statement 3. Este statement 3 contiene algo que es el statement list 2. El statement list 2 es algo que declaramos adentro del sintáctico. Vamos a ver dónde están los statements. Aquí están los statements. ¿Dónde están los statement list? Bueno, aquí están los statement list. ¿Qué es un statement list? Bueno, aquí tenemos la regla. Statement list. Un statement list puede ser un statement list porque puede hacer una llamada recursiva, pues como es una lista, puede producir uno o más elementos del mismo, seguido de un punto y coma, seguido de un statement. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos vamos a la prueba 1 y vamos a ver que un statement list puede ser una lista de statements. Es decir, puede ser, por ejemplo, vamos a ejecutar una prueba. Vamos a ejecutar una prueba para declarar más este asunto. Ya editamos el sintáctico y le pusimos llamándolo al método de imprimir. Entonces al ejecutar el 1, perdón, volvámoslo a ejecutar. Listo, le damos clear. Al ejecutar el código, él nos imprime de abajo hacia arriba. Nos imprime en posorden, primero los hijos y luego el padre. Dice que es un program, que el program tiene un bloque. Veamos, es un program, el program tiene un bloque, ¿cierto? El bloque contiene un nulo, ¿cierto? Nulo. Tiene 3 nulos en total. Tiene un statement 3. Ejecutamos el código 1. Así que miremos el código 1, en la prueba 1. Entonces tenemos un const declaration. Entonces tenemos una expresión, tenemos un término, tenemos un factor 2, tenemos un number 0. De aquí hasta acá, vámonos por todo esto, por la indentación. La indentación es muy importante. Recuerden, este nivel de indentación significa que este es hijo de bloque, ¿cierto? Así que si nos vamos por ese mismo nivel de indentación, nos vamos a encontrar con que nos encontramos por acá a const declaration, que también es hijo de bloque. Y si somos detallistas, vemos a var declaration. En este caso, const declaration contiene varias declaraciones de constantes, ¿cierto? Que sería m igual a 7 y n igual a 85. Y en este caso, var declaration contiene varias declaraciones de variables, que sería x, y, z, q y r, que serían estas que están acá, x, y, z, q y r, y así sucesivamente. Es un árbol de manera identada prácticamente. Y es casi lo mismo que hay acá, solo que esto está expresado de manera gráfica en un árbol. Y aparte de eso, también está traducido a código GraphViz. Este código que hay acá lo crea la función traducir. Está muy pequeño, lo vamos a agrandar. Este código lo crea la función traducir, mientras que este código lo crea la función imprimir. Ya recordamos cómo es que el analizador entra a cada uno de los métodos imprimir. Se va yendo, analizando cada una de las reglas. Se va por bloque, luego constante, const declaration, se va así sucesivamente según requiera el programa. Entonces eso es lo que hace la función imprimir y eso es lo que hace la función traducir. Listo. Nos vamos a ir a bloque. Bueno, bloque ya lo vimos. Ya vimos para qué servían cada uno de los if, cuándo era una tupla, cuándo era una instancia. En este caso, pues se tiene que hacer lo mismo para traducir. En imprimir se hace esto de tuplas e instancias, y en traducir se hace lo mismo, porque también tenemos que saber si es una tupla o si es una instancia para saber si podemos traducir ese dato, si podemos traducir ese hijo de una manera correcta, o cómo debemos traducirlo, mejor dicho. Al final de cuentas, lo más importante del código traducir sería esto que hay aquí abajo, pues sería el identificador, que con una flecha pasa
al otro identificador. Pues en este caso la variable son 1, son 2, son 3 y son 4 es un número convertido a carácter, ¿cierto? Igual que el identificador es un número convertido a carácter, para poder concatenar todo esto como una cadena de caracteres que va a ir dentro de texto, y así se va concatenando dentro de texto cada vez más hasta volver a la variable texto más grande y más grande, hasta que al final tenemos algo como esto. Entonces, esto por ejemplo sería algo como la línea 120, ¿cierto? La línea 121. Bueno, el label sería algo como esto que hay acá, ¿cierto? 6 label. Y aquí se genera, esto sería la línea 120. Y estos que hay acá, ¿cierto? Es un ejemplo, ¿sí? La línea 121, por ejemplo, sería algo como esto. 5 va a 6. Un ID va al ID de un hijo. Al ID de un hijo, ¿cómo así? Bueno, pues son 1 sería lo que hay aquí adentro, ¿cierto? Son 1 va a ser una variable que va a recibir lo que va a devolver el llamado de la función traducir de son 1. En este caso del hijo en el elemento 0 de la tupla, ¿cierto? En este caso, pues como es un solo elemento, simplemente llamamos a la función traducir de ese solo elemento. En const declaration, bueno, en const declaration ya no tenemos ese problema. El problema lo teníamos, era en bloque, porque vamos a ver, ¿qué es bloque? Bloque genera un const declaration, pero un const declaration puede ser dos cosas, puede ser una tupla o puede ser vacío. Así que como puede ser una tupla o puede ser vacío, dentro de la clase bloque teníamos que definir si era una tupla o si era un vacío. En este caso, cuando estamos en const declaration, no necesitamos saber si es una tupla o si es una instancia, si es vacío, porque const declaration, en este caso específico, solo estamos llamándolo por este lado, por el lado izquierdo. Es decir, vámonos al analizador sintáctico, busquemos a const declaration nuevamente y vemos que al llamar a const declaration llamamos a la clase const declaration, al llamar a const declaration empty llamamos a la clase null, así que por ese lado no hay de qué preocuparnos. Entonces, como sabemos que no tenemos que analizar si son uno es una tupla o si es una instancia, pues ya sabemos con exactitud quién es, ¿cierto? Entonces, como es de un solo elemento, o bueno, es un elemento más bien que no produce vacío, entonces podemos decirle que a son1 le llame el método de imprimir. En este caso, son1 ¿quién es? Vámonos al analizador sintáctico. ¿Cuál fue el hijo que le mandamos? Le mandamos a P2. Entonces, a const declaration le mandamos el hijo P2. Entonces, este es P0, este es P1 y este es P2. Const assignment list es P2. Entonces, cuando nos vamos acá, const assignment list le llega a son1. Son1 y son1 punto imprimir. Entonces, es el método de imprimir de const assignment list. ¿Y quién es const assignment list? Pues const assignment list está acá. Y también tiene un método de imprimir. Así que se va a ir por ahí. Entonces, en este caso ya no tenemos que poner el if ni el else. Ya sabemos con exactitud para dónde nos estamos yendo. Recuerde que a lo último tenemos que imprimir el nombre del nodo del padre. Y también tenemos que traducir el código. En este caso tampoco. Bueno, en este caso específico tuvimos que hacer esto. Pero en los demás casos no lo tendríamos que hacer. Const assignment list es una lista. Entonces una lista, pero lo separamos en dos funciones. La que genera esta parte de arriba y la que genera esta parte de abajo. Entonces tenemos const assignment list 1 y const assignment list 2. Entonces const assignment list 1 es para la parte de arriba, donde es un identificador igual a un número. Entonces miremos, un identificador igual a un número que es, pues sería como m, que es un identificador igual a un número que es 7 y seguido de una coma. Pues miremos. ¿Por qué va seguido de una coma? Solo va seguido de una coma si después de esa coma hay otro elemento. Entonces sería ya const assignment list 2. Cuando se mete por const assignment list 2, reconoce que después de m igual a 7 hay una coma, pero después de esa coma hay otra declaración, y después de toda esa carreta hay un punto y coma. Miremos si es verdad. Bueno, pues primero tenemos que irnos a const declaration. Const declaration es una constante, sería const assignment list. Const assignment list puede ser todo lo que acabamos de decir. Un ID igual a un número, seguido de una coma, seguido de otro ID igual a otro número, y luego de toda esa carreta, luego sigue el punto y coma. Entonces, por eso es que sabemos
que la línea 2 y 3 del programa en PL0 que estamos viendo están escritas de forma correcta. Ahora, yéndonos a Sigma-List 1 nuevamente, sabemos que tenemos tenemos 3 hijos y el nombre del nodo. Pues simplemente declaramos esos 3 hijos y repetimos la misma carpeta. Como sabemos exactamente quiénes son esos 3 hijos y que esos hijos no van a ser una tupla, entonces miremos. ¿Cuáles son los hijos que le mandamos? Pues tenemos un hijo que es ID, otro hijo que es async y otro hijo que es number. Claro que cada uno de ellos tiene su propia clase. ID tiene una clase, async tiene otra clase y number tiene otra clase. Entonces cuando tenemos una clase dentro de las producciones de este nodo terminal, entonces lo que hacemos es llamamos a la clase de consta Sigma-List 1 y dentro de los hijos que le vamos a enviar, el hijo 1 sería el llamado a una clase ID al cual le enviamos el P1. El segundo sería el llamado a una clase async, cual le enviamos a P2, que sería async, que sería el valor de async, y el llamado a una clase number, que sería el number, que sería P3, sería el valor de ese número. Pues ¿cómo sabemos finalmente cuál es el valor de ID, cuál es el valor de async y cuál es el valor de number? Si recordamos el primer video, perdón, si recordamos el primer video, recordamos que ID lo reconocíamos como una expresión regular que reconoce números y letras y que podría ser una variable. Por ejemplo, por ejemplo, María 12 podría ser un identificador. Async era un token que era igual a la expresión igual. Esta que hay acá. Y number pues era una función, pues también era un token, pero tenía una función con una expresión regular que reconocía los números. Entonces aquí llamamos clases que enviamos como hijos a consta Sigma-List 1. Entonces si nos vamos a Sigma-List 1, simplemente ingresamos por ejemplo son unos que sería el ID, son 2 sería el igual y pues son 3 sería sería el número, y ingresamos a los métodos imprimir de cada uno de ellos. Y pues el método traducir pues sería lo mismo, pues ingresamos a los métodos de traducir de cada uno de ellos, lo traducimos a código en GraphViz para poderlo poner dentro de esta página que nos genera nuestro gráfico. Entonces esto sería todo. Ya el resto de las clases serían prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el modus operandi de cada clase? Las clases funcionan así. Las clases tienen un constructor. Dentro de ese constructor, cada constructor tiene un número de parámetros diferente. Pues hay constructores que tienen un hijo, otros que tienen 2, otros 3, otros 4, otros 5, etc. Pero todos van a tener un parámetro que sería el nombre del nodo. Cada clase dentro del constructor también tiene la definición de las variables que vamos a usar globalmente en las otras funciones. Estas variables que declaramos en el constructor las usamos en imprimir y las usamos en traducir, refiriéndonos a ella como self.son1. Esas variables que les llegan, dentro del valor de esa variable tenemos a otros no terminales. Esos no terminales también tienen métodos imprimir. Entonces, dependiendo del número de hijos que tengamos en el constructor, llamamos a los métodos imprimir. Si ese hijo en específico puede producir un vacío, o puede producir una instancia, o puede producir una tupla al mismo tiempo, entonces tenemos que hacer un if, como lo hacíamos dentro de la clase de bloque. En caso de que solamente produzca una tupla, o solamente produzca una instancia, pues simplemente llamamos al método imprimir. En el método traducir, pues llamamos al método traducir de cada uno de ellos. Y posteriormente creamos el código en cadena de caracteres para la traducción literal del código a GraphViz para poderlo crear como un grafo. Las funciones que son, las clases que son más diferentes serían las clases finales, es decir, las clases que se muestran a lo último del gráfico. Miremos este gráfico. En este gráfico, cada bola o cada óvalo de estos es una clase que genera algo. En las últimas clases, como vemos, tenemos al identificador acá. En este lado tenemos el update, este lado el m, que también es un identificador, el n, que es un identificador,
etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo común que vemos? Pues que cada uno de ellos finales son tokens, identificador, date, async, etcétera. Son tokens. Entonces esos tokens se declaran de manera diferente. Son más cortas esas clases, porque en el método de imprimir ya no llamamos antes de la impresión del padre, ya no llamamos al método de imprimir del hijo, porque async, que es el valor literal de igual, pues no tiene más hijos adentro, porque es un terminal. Los terminales no producen nada, entonces ahí dejamos y no llamamos a ningún método de imprimir. En traducir tampoco, porque ese mismo carácter igual no es un no terminal, es decir, es un terminal. Entonces no tiene nada más que producir, nada más que traducir adentro de él. No tiene nada dentro de él, no es más una tupla. Entonces, en traducir tampoco llamamos al método traducir. Entonces pasamos directamente de imprimir a imprimir y en traducir a traducir. Y también haríamos lo mismo para los demás tokens que estemos usando, que estemos imprimiendo para que se visualice acá en pantalla. Y eso sería todo con los tokens y con las clases que hay, pues todas llevan la misma estructura. Si vemos la estructura de LT, que significa menor que, ¿cierto? Esta estructura, estas líneas de código que tengo seleccionadas, son exactamente las mismas líneas de código que tenemos en GT, que significa mayor que, ¿cierto? Lo único que cambia es esto, que es LT y que acá es GT, y ya. Y así para cada uno de los tokens, inclusive los tokens de plus, que es suma, de menos, que es resta, que es por, división, update, number, todos esos tienen la misma estructura, por lo cual posteriormente se podrían englobar todas esas clases en una sola clase de manera general, ¿cierto? Y no solo estoy hablando para estas clases de tokens, también estoy hablando para estas clases de no terminales que producen más cosas. También se pueden definir de manera general, pero eso es a un nivel más abstracto, más complejo, que va más allá. Y todas estas clases, que son como 1300 líneas, se podrían definir en una sola clase con un montón de condicionales que nos indiquen cuándo es una tupla, cuándo es una instancia, cuándo es un token, etcétera, etcétera. Esto con el propósito de acortar el código y que quede en alrededor de unas 200 líneas. Pero en sí este sería el programa básico de un analizador semántico. En el analizador sintáctico lo que nosotros editamos sería que creamos una nueva función llamada traducir. Es decir, si queremos generar este archivo grabthis.truby.bz que contiene el código traducido, pues para eso usamos la función traducir. Entonces, en vez de imprimir en consola, entonces comentamos al método que imprime, descomentamos al método que traduce. Al descomentar el método que traduce le vamos a enviar el parámetro de result. Pues result me crea el parse, y ese parse lo crea siguiendo las reglas que hay en el semántico, entonces que hay en el sintáctico, perdón, estas reglas. Entonces le enviamos ese método. Entonces al momento de traducir, pues creamos una variable con un nombre cualquiera y pues abrimos esto, y esto ya lo he explicado, pero entonces le ponemos el nombre que vamos a abrir, w, que pues si no está abierto lo abre y lo escribe, y si ya está creado pues lo reescribe, ¿cierto? Llamamos al método traducir, cerramos el archivo e imprimimos que el programa traducido se guardó en esa ruta. Y ya está. Bueno, si por alguna razón no quisiéramos generar este archivo para seleccionarlo todo con control A o con command A, dependiendo del sistema operativo, o con control E, ¿cierto? Que sería ya en Windows, pues, y luego control C, pues. Si no quisiéramos generar este archivo y quisiéramos que esto lo imprimiera en consola, pues entonces lo que haríamos sería irnos al analizador sintáctico y pues les comentamos esta línea que llama esa función de traducir, y pues la comentamos y luego descomentamos esta línea, que simplemente como arriba, cuando llamamos al método de imprimir, de la misma forma llamamos al método traducir. Arriba el método de imprimir recibe un parámetro, pues nosotros declaramos que todos sus métodos reciban un parámetro. Ahora el método traducir no recibe ningún parámetro, pues
no recibían ningún parámetro. Entonces imprimíamos result traducir. Entonces miremos cómo funciona. Primero guardamos, ahora sí borramos la pantalla, ejecutamos y por ejemplo el 1. Entonces ya no me está generando el archivo, sino que me genera el código traducido por consola. Lo podemos seleccionar todo de esta manera, lo podemos copiar y pues, lo podemos pegar si gustamos. Le damos Generate Graph, me genera el gráfico, me genera el grafo y ya está. Y eso sería todo. Nuestro analizador semántico, nuestro analizador sintáctico, el léxico ya lo habíamos visto, también el sintáctico hasta cierto punto. Entonces eso ya sería todo. Lo único que quedaría serían asignar más pruebas. Obviamente tienen que ser pruebas valederas, pues si es una prueba inválida, él no me va a generar nada. Por último vamos a ver cómo al ejecutar esto me lanzaría una prueba de error. Bueno, miremos en el analizador sintáctico. Ya sabemos que tenemos el método traducir que genera esto. Ejecutemos una prueba con error, la prueba número 5. Esto sería una prueba con error. Solo me imprimió lo que pudo imprimir. El resto me lo imprimió como error, error, error en todas partes. Lo mismo pasaría si en vez de llamar al método traducir, llamaría al método de imprimir. Pues lo lee hasta donde puede, pero el resto me saca error. Program block nulo, nulo, nulo. De aquí para arriba son puros errores. Porque ese programa, esa prueba específica, está diseñada mal. ¿Cómo sabemos cuando un programa está bien diseñado? Bueno, podemos saberlo si seguimos las reglas de la gramática en Backus-Naur, ¿cierto? En la forma Backus-Naur, que sería esta. Entonces, buscamos un programa como la prueba 1 y le vamos haciendo el seguimiento. Program genera block, block genera una constante, la constante es const. Entonces empezamos. Este es un program genera un bloque de código, el bloque genera un const declaration, el const declaration genera un const, el const es una constante, y seguimos, y seguimos, y seguimos, hasta que al final nos damos cuenta de que todo este código está bien hecho. O buscamos en internet un código bien hecho, lo copiamos y lo pegamos. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.